Bienvenidos al video donde les voy a enseñar la hora en alemán. ¿Quieres aprenderlo? ¿Quieres descubrir cómo armar en modo formal y en modo coloquial o también llamado informal? Pues quédate y te voy a enseñar cómo construirlo y diferentes cosas que debes tomar en cuenta para hablar de la hora en alemán. Soy Marco y empecemos. Empezando con el modo formal, como ya he comentado anteriormente, existe formal y el coloquial, también llamado el informal para el último. En este primero, el formal, es como el más fácil desde perspectiva de alguien que es no nativo al idioma, ya que es como algo muy básico, como que muy fácil de construirlo, no se requiere tanto. El otro sí entra como otra parte que sí se puede similitar o parecer aquí en el español, al menos de la persona que lo he escuchado. En lo personal, este es para mí el que mejor se cuadra y el que mejor es como para armarlo. Empezando con el modo formal, como diríamos, son las 19:45 en formal. Primero vamos poco a poco. ¿Cómo diríamos las 19 en punto? Bueno, para decir solamente que es la hora en punto, a 5 en punto, a 19 en punto, a 20 en punto, es simplemente el número de horas de la hora que quieres hacer referencia o quieres decir qué hora es, más solamente con la palabra UA. Con el ejemplo pasado, las 19 horas en punto. Entonces sería 19 Uhr. Y ya estaría para decir que son las 19 en punto. Ahora, si queremos añadir minutos, o como ya dije anteriormente, las 19:45, entonces aquí ya deberíamos meter los minutos. Es igual de sencillo como el anterior. Empezamos con la hora. Hay que decir primero la hora, que es seguido de UA, como en el anterior ejemplo. Y al final se le agrega los minutos. Entonces, como diríamos en alemán, ¿cómo sería las 19:45 en alemán? Sería de la siguiente manera, con minutos. 19:35. Ya, así quedaría en formal. Siguiendo con el modo coloquial o informal, ese ya entra un poco la complicidad o ya un poco más complicado. Aquí se va a usar como término que también existe en español, que también se replica en alemán. No sé si está cual o no, ya que no uso ese método, pero es como decir un cuarto para las 20, dos, 1:30 para las tal, 20 minutos antes de las 8, cosas así. Un cuarto para las 20, un cuarto antes de las 8, cosas así. Que no estoy acostumbrado en lo personal, pero puede ser que para ti se te sea útil. Entonces, ¿cómo diríamos en este? El coloquial son las 15:15. En el modo formal solamente sería 15 Uhr 15. 15 horas 15. Así de sencillo. Entonces vamos a ir descubriendo cómo decirlo en diferentes maneras para que puedan entender un poco la lógica de este diferente formato. Para decir también cómo se dice la hora en punto, empezando, es igual como la fórmula anterior, que es la hora que quieres hacer, que quieres decir, el número de la hora, más UA, como el ejemplo, como siempre, función UA. Ahora, si queremos agregarle 15 minutos, la 15:15, entonces sería Viertel nach más el número de la hora que quieres hacer referencia. Entonces, ¿cómo sería la 15:15? Viertel nach 15. Estaría. Eh, sí, el UA no es necesario, al menos aquí. Más adelante creo que ya no es necesario. Ahora, como decía, la y media, o sea, con 30 minutos. Entonces, ¿cómo se dice la mitad en alemán? Pues muy sencillo, halb. Entonces, solamente sería halb más el número de la hora, pero de la siguiente hora. Estamos haciendo referencia a las 15, entonces sería a las 16. ¿Cómo sería a las 15:30? Halb sechsen. Así de sencillo. En lugar de ser 15, 16. Pero en la mitad. Entonces, ya está. En el caso de para hacer referencia a 3:45, o sea, con 45 minutos, sería Versteher vor, aquí no sería nach, sería vor, y más el número de la hora, igual, siguiente. O sería las 15:20, digo, con 45, Versteher vor 16. Ya que en este modo formal se puede entender la hora en punto con 15:30 o con 45, pero si no es ninguna de esas, si es solamente 20 o 40 o 50 o cosas así, pues muy sencillo. Acá sobre todo se cuadra entre después de la media hora o antes de la media hora.
Para decir las 15:20, solamente tienes que decir, seguir un poco la fórmula del modo formal, pero aquí te la pongo de igual manera. Este es solamente para el modo informal o coloquial, también llamado. Es el número de los minutos más nach más el número de la hora. Entonces, para decir las 15:20 sería 20 nach 15 y ya estaría. Casi diferentes, que en español sería 20 minutos después de las 15, o sea, las 15:20. Creo que sí me estoy dando a entender. Y para decir que es después de la media hora, o sea, como las 15:40, sería igual. Número de minutos más FOA, que es antes, más el número de la hora siguiente. Ya estamos hablando de 15, entonces sería 16. Entonces sería 20 vor 16. Sería 20 minutos antes de las 16. Entonces 16 menos 20, de quitado 20 minutos, entonces son las 15:40. A 15:50 sería 100 vor 16, que no lo tenía aquí, pero así sencillo sería. Haber llegado a este momento del video ya sabes cómo formar, decir la hora en alemán de forma formal o informal coloquial, que también se puede decir. Ahora vamos a pasar con diferentes maneras que también se puede usar en modo formal, en modo coloquial, informal, pero también se puede agregar a otro modo, que son los momentos del día, que aquí iré rápido para abarcar. Así que saber más vocabulario sobre a qué específico del día, también las unidades de tiempo y todo eso que sea sobre tiempo, ubicarse en el mismo tiempo, vaya. Haré un video futuro sobre eso. De momento, vamos a seguir con los momentos del día, de un día, Tag, que se en alemán día. Das Morgengrauen, ese sería la madrugada. Der Morgen, facilísimo, la mañana. Der Vormittag, la mañana, pero esto hace referencia a antes, después, como antes de la tarde, pero después de la mañana, entre ellas. Der Mittag, que es el mediodía, ese sí sería la tarde, como pusido, que dice, la mediodía, la tarde. Der Nachmittag, que ese sería ya después de comer, la tarde, pero después de comer. Der Abend, la tarde, pero ya tocando la noche, muy cercana a la noche. Die Nacht, que es la noche. Y para ir finalizando, les daré alguna serie de preguntas para que ustedes puedan saber un poco sobre cómo armar o cómo hacer preguntas sobre este mismo tema que estamos abarcando. Entonces, eso ya tiene un tema, pero tú lo puedes cambiar en la parte final también. Usa un poco la lógica, ya puedes quitarle la parte y agregar lo que tú quieres preguntar. En este caso va a ser todo sobre la clase o cuando empieza ciertas cosas de estudio, de educación. Empezando, wann beginnt der Unterricht? Ese sería cuando empieza la clase. Y una pregunta y una respuesta correcta o sí, que responda correctamente a esta pregunta sería der Unterricht beginnt 9 Uhr. Tal otra cosa de decir cuando quieres hacer referencia a una hora, siempre utilizas la preposición para decir que son las o la en caso de que sea solamente la una. Entonces, siempre si quieres decir una hora, es 9 Uhr und 15 y tanta cosa. ¿Qué quieres decir? Ese, como ya dije, la respuesta, ese sea, la clase empieza a las 9. Otra pregunta es, wie viel Uhr beginnt der Unterricht? A las 9:30. ¿A qué hora empieza? Ese sería, wie lange dauert der Unterricht? ¿Cuánto dura la clase? Der Unterricht dauert 45 Minuten. La clase dura 45 minutos. Von wann bis wann haben wir Unterricht? ¿Desde cuándo tendremos la clase? Y su respuesta posible sería: Vormittag haben wir von 9 bis 12 Uhr Unterricht, que será por la mañana desde las 9 hasta las 12. Una vez haber finalizado este video, que creo que va a quedar algo corto, espero que haya sido de gran utilidad. Ya saben cómo crear, también preguntar y cómo hacer, dar las respuestas adecuadas a ciertas preguntas. No abarqué muchas, pero esas serían como sí, las típicas que se usaría. Les mostré el modo formal y el modo coloquial y cómo armarlo en cada uno. Tú eliges si siempre utiliza uno u otro. Obviamente el modo formal, pues siempre en el formal, y el coloquial, pues no, que no llega al formato. El formato lo puedes usar en cualquier caso para
de cuestión de trabajo, en clase o con amigos, familia, en cualquier caso puedes usar. Entonces se puede entender y en mi caso ese que yo lo usaría. Sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Buen día.